Cuando alguien tiene hipersensibilidad, significa que su sistema inmunitario ha reaccionado frente a algo de tal modo que lo perjudica en vez de protegerlo. En la hipersensibilidad tipo 1, las reacciones dependen de la inmunoglobulina E. A veces se la llama hipersensibilidad inmediata debido a que la reacción ocurre muy rápido, de segundos a minutos. La mayoría de las reacciones alérgicas son de este tipo. Las alergias son reacciones frente a moléculas exógenas al organismo a las que mucha gente no reacciona. Por ejemplo, las que respiramos o ingerimos con la comida, picaduras de abeja, medicamentos, entre otros, provocando manifestaciones clínicas tales como ronchas y edema producido por una extravasación del plasma desde el vaso sanguíneo. En este caso el daño se provoca en la dermis, y estas moléculas se llaman alérgenos. Una reacción alérgica ocurre en dos fases. Una primera de exposición, sensibilización donde no ocurre ningún tipo de reacción o síntoma, sin embargo aparecen células de memoria, y una segunda de desencadenamiento, donde ya existen manifestaciones clínicas. Las personas que reaccionan a los alérgenos tienen generalmente una predisposición genética a hiperreaccionar a moléculas desconocidas o alérgenos. Esto quiere decir que las personas tienen genes que provocan que sus células inmunes sean más sensibles a ciertos antígenos. Debido a que la producción de estas células tienen un componente genético, las alergias suelen ocurrir en familias. Supongamos entonces que una persona ingiere un alimento como el maní. En primer lugar, el antígeno es capturado por células del sistema inmunitario, y después se dirigen a los nódulos linfáticos, y los presentan a los linfocitos de helper que viven allí. Un proceso que ocurre independientemente de si la persona es alérgica o no. Cuando la persona es alérgica, estas células también expresarán moléculas de coestimulación, las cuales son necesarias para construir una respuesta inmunitaria efectiva. Tras una primera exposición, los linfocitos B generan anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina E, que por medio de sus receptores, se pueden unir a una molécula específica del maní, convirtiéndolo en un alérgeno. Las células Th2 activan a las células B, las cuales se someten a un cambio de clase de anticuerpos, provocando que la célula B pase de producir anticuerpos IgM a producir anticuerpos IgE, los cuales son específicos del maní. También estimulan la producción y activación de eosinófilos, que degranula y libera un montón de sustancias tóxicas que pueden dañar a las células invasoras o células huésped cercanas. Los anticuerpos IgE tienen gran afinidad por los mastocitos y se añaden rápidamente a la superficie de ellos. En este punto, el mastocito está preparado para el combate y listo para la acción. Las células inmunes, usando su capa de anticuerpos, se unen al antígeno. Se necesitan dos o más antígenos unidos para entrecruzar los anticuerpos inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E señaliza al mastocito para degranular y liberar varias moléculas proinflamatorias llamadas mediadores que causan los efectos visibles en una alergia. Uno de los principales mediadores liberados es la histamina, la cual se une a los receptores H1, y produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad de las paredes de los vasos sanguíneos, provocando extravasación del fluido plasmático hacia la dermis. Esto genera edema, el cual es transitorio y constituye la lesión tipo roncha de la urticaria. Además de la histamina, los mastocitos liberan otros mediadores proinflamatorios. Algunos activan eosinófilos y proteasas, las cuales cortan grandes proteínas en pequeños péptidos. Otras moléculas mediadoras son triptasa, prostaglandinas y leucotrienos. Los efectos de estas moléculas se llaman reacciones de fase temprana, y ocurren minutos después de la segunda exposición. También hay reacciones de fase tardía, las cuales ocurren 8 a 12 horas después de esta segunda exposición. Dos leucotrienos en particular, LTB4 y LTC4, pueden causar contracción del músculo liso y daño al epitelio como la histamina. También pueden atraer células inmunitarias, como los neutrófilos, mastocitos y eosinófilos a su ubicación, incluso después de que el alérgeno desapareció hace mucho tiempo. Muchas personas con reacciones alérgicas experimentan síntomas leves como urticaria o eczema. Sin embargo, ciertas personas, al exponerse a una gran carga de alérgenos específicos como picaduras de abeja, ingerir mariscos o maní, pueden tener una alergia muy grave y potencialmente mortal. El aumento de la permeabilidad vascular junto con la constricción de las vías respiratorias puede ser grave,
suficiente como para que el cuerpo no pueda suministrar suficiente sangre rica en oxígeno a los órganos vitales, como el cerebro, una condición conocida como shock anafiláctico. El tratamiento para la hipersensibilidad tipo 1 implica una variedad de medicamentos. Los antihistamínicos bloquean los efectos de la histamina, lo que reduce la permeabilidad vascular y la broncoconstricción. También hay corticoides que pueden ser utilizados para reducir la respuesta inflamatoria, así como la epinefrina, que a veces se administra durante reacciones graves. La epinefrina puede ayudar a contraer las dosis sanguíneas y prevenir el shock anafiláctico. Si alguna vez hay una reacción de hipersensibilidad grave que requiere esteroides o epinefrina, es importante obtener atención médica, debido a que las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 pueden ser serias y algunas veces pueden mejorar ligeramente antes de empeorar de nuevo.